que Dios te ha dado dones, tenemos dones. Gloria a Dios. Muy buenos días, hermanos, iglesia. Que la paz y la gracia de Dios sobreabunde en vuestros corazones. Así que me acompañan a orar. Señor, gracias por tu amor, tu grande misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tu misericordia. Gracias porque, Señor, tú guías nuestros pasos. Gracias porque cada día tú pones sentido en nuestros corazones de poder buscarte. Por medio del Espíritu Santo nos consuela, nos anima, nos capacita. Gracias porque, Señor, un día saliste a mi encuentro. Y saliste a nuestro encuentro, Señor, y nos trajiste con cuerdas de amor. Muchas gracias. Y en esta preciosa mañana te pido, Señor, que tú hables a mi vida por medio de tu palabra. Y que hable a cada corazón sediento, a cada vida necesitada, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le invito, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 90. Un salmo que fue escrito por Moisés. Y vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 6 y el verso 12 también lo vamos a leer. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de la vigilia de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca. El verso 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, y mientras estudiaba esta semana y analizaba el Salmo 90, puedo darme cuenta de que este es un salmo primeramente precioso, un salmo que se escribió en el peregrinar de Moisés en el desierto. Y él aquí empieza diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Hermanos, como Moisés escribió este salmo durante la peregrinación por el desierto, nosotros podemos aplicarlo a los años de nuestra peregrinación por el desierto de nuestra vida. Y yo creo que si nosotros lo aplicamos en este desierto, en esa peregrinación del desierto de tu vida y de mi vida, vamos a darnos cuenta de por qué Moisés entonces hablaba: tú has sido refugio de generación en generación. ¿Cuántas veces tú has estado en ese desierto? ¿Cuántas veces yo he estado en ese desierto? Puede ser un desierto de enfermedad, un desierto de un momento depresivo, un desierto de problemas, de diferentes circunstancias. Hemos estado en ese desierto. ¿Cuántas veces hemos estado allí? Y hemos visto el refugio de Dios. Hemos visto la mano de Dios obrar en nuestra vida. Hermano, este salmo nos recuerda
la brevedad de la vida también. De cuán breve pasan los días, cuán breve pasan los años, cuán precipitadamente vemos cuando ya estamos en una etapa de cierta edad, que miramos hacia atrás y digo, pero es que eso como si fuera ayer. Estamos en el año 2024, entramos en el año ahora 2025, ya estamos en el día 5, y es como que si fuera ayer que estuviéramos aquí celebrando Nochevieja. Todavía quedan aquí la parte de los ramos, habían globos aquí, estaban preciosos. Pero pasa tan deprisa que este salmo nos hace recordar a nosotros, nos recuerda la brevedad de la vida, nos enseña la necesidad de redimir el tiempo y aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Yo no sé cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti. Él ha sido refugio de generación en generación. Pero es un Dios que va tratando con el hombre en diferentes etapas, en diferentes direcciones. Y va tratando con nosotros en diferentes circunstancias. La circunstancia de cómo Él trata conmigo no es la forma que trata con Abel. No es la forma que Él trata con Lisandro. No es la forma que Él trata con su esposa. Dios tiene una especialidad y es que trata con cada persona de diferentes maneras. Porque Él es un Dios especial, un Dios real, que conoce nuestras circunstancias, que conoce nuestras necesidades, que conoce en nosotros todos. Nosotros somos los que no conocemos de Él muchas cosas, pero Él las conoce todas, tú y la mía. Hermanos, nos enseña la necesidad de redimir el tiempo y aprovecharlos a las oportunidades que Dios nos da, pero no centrarnos en lo material. Es que a veces nos queremos centrar en lo material, en la oportunidad que Dios nos da, y la primera oportunidad siempre miramos lo material, y que somos muchos a eso. Hermano, yo no he visto el primer ser humano que se despoje así totalmente, que no mire algo siempre por lo material, siempre por lo suyo. Pero que la vida pasa. La vida es pasajera, es algo momentáneo, pero lo que va a perdurar por los siglos de los siglos se llama Dios en nuestro corazón. Y con nosotros siempre vamos mirando lo material, vamos mirando siempre las cosas terrenales, porque vamos siempre poniendo la mirada en lo material, y Dios lo que quiere es, y no quiero decir que no nos vaya a bendecir. Dios bendice, Dios provee, pero Dios lo que quiere es que nosotros le miremos a Él y que estemos siempre confiando en su promesa, en su palabra, que da igual la riqueza que tenga o da igual la pobreza que yo tenga, lo importante es lo que tenga en mi corazón, que se llama Jesús. Y eso es lo que Dios anda buscando de ti y de mí cada día, y eso es lo que va tratando con el hombre. No va tratando en lo material, va tratando en el ámbito espiritual del hombre. Él te va bendiciendo porque todos son añadiduras que van llegando, pero es que el ser humano siempre estamos buscando la añadidura. Y vamos buscando siempre la añadidura para entonces buscar a Dios. Y Dios quiere que le busquemos a Él, para que entonces Él le empiece a dar la añadidura que nos toca. Por este salmo nos enseña la brevedad de la vida y que podamos redimir el tiempo, aprovecharlos al máximo. Aprovecharlo al máximo, hermanos. No se trata de lo material, sino de lo espiritual. Y aprovecharlo también en lo que Dios te ha dado. No las bendiciones terrenales, sino lo que Él te ha dado, los dones que Él te ha dado. ¿Qué está haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué está haciendo con lo que Dios te ha dado? Te ha dado dones, todos tenemos dones.
Lo que pasa es que no lo estamos utilizando. Nos estamos quedando, hermanos, a media y no estamos llegando a ese rendimiento que Dios quiere, porque siempre vamos mirando lo material, no vamos mirando lo espiritual. Y yo me hacía esa pregunta esta semana: ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Y eso me hace hacer una pregunta. Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te ha dado? Estamos esperando a ser ya personas mayores, ya con bastones, para después buscar la excusa que ya no puedo. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? No con lo material, sino con lo que Dios es en esencia, lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado la salvación, nos da vida eterna, nos da propósito, nos da un regalo precioso. Y este regalo, eso es lo que Dios quiere, hermano, que tú y yo podamos ponerlo en obra y en práctica. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Es tiempo ya de tener un despertar en este año 2025. Un despertar en nuestra vida y orar a Dios por un despertar en mi vida. Y que haya un nuevo amanecer, pero un nuevo amanecer de bendiciones, pero no bendiciones materiales, sino bendiciones espirituales. Bendiciones donde yo pueda bendecir a otros hermanos, yo pueda bendecir a otra persona, que pueda bendecir a aquellos que andan sin Dios y ven sin esperanza, pero que puedan ver en mí una persona diferente, una persona que dé fruto. Que eso es lo que Dios anda buscando en nosotros. No anda buscando títulos, no anda buscando en nosotros diplomas, no anda buscando en nosotros intelecto. Lo que anda buscando es un corazón recto que crea en su palabra. Amén. Y que crea en su promesa. Eso es lo que Dios anda buscando. ¿Qué estamos haciendo con los dones que Dios nos ha dado? Cada uno de nosotros tenemos dones y lo que nos falta es, hermano, ponerlo en práctica. Lo que nos falta es creerle a Dios y ponerlo por obra en nuestra vida. A veces tenemos o le damos alabanza a nuestro Dios. Y hermano, sí es algo que me da mucha tristeza, porque a veces cuando venimos a la iglesia, como que venimos, como que Dios está necesitado de alabanza. Como que Dios está necesitado de adoración. Como que Dios está necesitado. O que Dios está carente, que le hace falta a nuestra adoración. Yo te voy a decir algo para que lo tengas claro. Hermano José, el viernes estaba compartiendo y estaba hablando sobre esto también. Y es que Dios no te necesita, ni necesita tu adoración, ni necesita tu alabanza. Eres tú quien necesitas a Dios. Soy yo que necesito a Dios. Porque Dios tiene millones y millones de ángeles que le alaban y glorifican su nombre. Somos tú y yo que necesitamos a Dios. Somos tú y yo que tenemos que glorificarle y alabarle, porque a través de la alabanza Él se glorifica en tu vida y en mi vida. Pero somos nosotros que necesitamos a Dios. No es Él que nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos a Dios. Y por eso tenemos que servirle y tenemos que alabarle. Él nos trajo con cuerdas de amor. Él nos trajo a su luz admirable. Porque es un Dios de promesa. Porque es un Dios de pacto, un Dios que cumple su palabra. Y por eso Él sigue amando a una humanidad. Él sigue amando a un pueblo. Porque Él está interesado en un mundo que se levante. Está interesado en una iglesia que se levante en adoración, en compromiso con Él. No por lo que Él da, sino por lo que Él es. Porque Él es soberano.
Hermano, Dios ha sido un refugio. Y Moisés así empieza diciendo, tú has sido refugio de generación en generación. Dios ha sido un refugio, y la palabra refugio puede ser un baluarte, un castillo, una protección, un sostén, una estabilidad. Y eso es lo que Dios ha sido siempre. Generación tras generación, Dios siempre ha sido un castillo. Y en algunos salmos lo vamos a encontrar que dice: castillo mío, fortaleza mía, Dios mío, mi libertador, en ti descanso. Porque Él ha sido eso para nosotros. Desde todo el tiempo viene tratando con el hombre, porque Él ha sido siempre ese sostén en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de pacto y Dios es un Dios de promesa. Hermano, cuando digo que Dios es un Dios de pacto, no es un pacto que tú hayas hecho con Él. Es un pacto que Él ha hecho con el hombre. El hombre no puede hacer pacto porque no cumple su promesa. Si empiezas a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, no vas a encontrar el primer hombre que haya hecho pacto con Dios, que haya cumplido a ello. Porque no es el hombre que hace pacto con Dios, es Dios que lo hace con el hombre. Porque Dios sí que cumple su palabra. Dios sí que cumple su promesa. Y siempre se ha mantenido fiel. Y por eso Moisés tiene que decir: tú has sido refugio de generación en generación. Tú lo has sido. Hermano, no se trata de nosotros hacia Él, sino de Él hacia nosotros. Dios empezó haciendo pacto con Abraham, no Abraham con Dios. En ningún momento vamos a encontrar a Abraham haciendo pacto con Dios. Es Dios haciendo pacto con Abraham. Amén. El hombre no puede cumplir promesa. Y si cumple su promesa, hermanos, llega arrastrando al 25% o al máximo al 50% cumpliendo promesa ante Dios. Por eso cada día más tenemos que postrarnos de rodillas y cada día más decirle: Señor, perdona, porque lo que he propuesto a ti yo no he cumplido a ellos. ¿Cuántas promesas hiciste en el año 2024? ¿Y cuántas has cumplido a ellas? ¿Cuántas promesas has hecho en el 2024? ¿Y cuántas cumpliste a ellas? Puede ser que haya dicho en este año, el año 2024, la promesa que hiciste fue en hacer ejercicio porque iba a rebajar. A ver si ha cumplido a ella. ¿Cuánto ha bajado? En este año, yo oí a personas que dicen: este año sí que voy a dejar de fumar. Todavía siguen ahí. En este año voy a hacer tal cosa, todavía está allí. Ahora en este año 2025, ¿cuál es la promesa? ¿Qué te ha propuesto? Y cuando llega a final de año, analiza un poco y echa cuenta a ver si ha cumplido. Ahora, llévalo al ámbito espiritual. ¿Cuánto has prometido a Dios este año? Y cuando llegue a final de 2025, echa cálculo a ver si tú has cumplido a ella. Porque el hombre no puede hacer pacto con Dios. No puede hacer pacto con Dios porque no va a cumplir. Siempre va a llegar al 50, al 25, al 50%. Hermanos, cuando Dios hizo pacto con Abraham, hizo un pacto eterno, un pacto que todavía hoy tú y yo estamos siendo beneficiados de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando leemos en Génesis 15, del verso 6 en adelante, en Génesis capítulo 15, del verso 6 en adelante, bueno, de verso 7, vamos a leerlo.
y le dijo, esto es una conversación entre Dios y Abraham. Y aquí Dios le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he heredado, que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra. Eso es Dios cuando le dice a Abraham. Aquí empieza un pacto que Dios hace con Abraham, no Abraham con Dios. Trae una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y lo tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. El verso 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Hermano, quiero que meditemos un poco aquí. Venía diciéndote que el hombre no puede hacer pacto. El único que hace pacto es Dios con el hombre. Porque mientras Abraham llevaba los animales y los partió por la mitad y puso la mitad de la becerra, la mitad de las cabras, mitad de carnero en un lado, la otra mitad en otro, puso el palomino, puso la tórtola. Él estaba allí esperando porque el pacto era el que se hacía según Jeremías 34, verso 18, eso no lo tiene David ahí porque no lo va a leer, solamente si lo quiere leer en casa. El pacto que se hacía era un pacto de animales también, donde se ponía mitad de aquel lado, mitad del otro lado, la gente pasaba lo que estaban haciendo ese negocio, se paseaban por el medio haciendo ese pacto, donde lo que significaba alguien que fallara de los dos, le iba a suceder lo mismo, que era el significado de ese pacto. Pero aquí, Abraham, cuando llega y pone los animales, está esperando para hacer el pacto con Dios, pero es Dios que lo va a hacer con él. Y el hombre no puede hacer pacto, porque mientras él estaba allí, dice que las aves de rapiña venían, y él la ahuyentaba. El verso 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Déjame decirte que a veces cuando tú y yo queremos hacer pactos con Dios, cuando queremos nosotros hacer promesas con Dios, lo que sucede es esas aves de rapiña que llegan y rondean a nuestras cabezas y empiezan, llámese duda, llámese pereza, llámese desánimo, llámese incredulidad. Eso es lo que pasa entre nosotros. Empieza en nuestra cabeza, porque a veces, hermanos, somos muy variables, muy emocionales, y siempre vamos en emociones. Y a veces hacemos promesas en emociones, pero no cumplimos a ellas. Siempre vamos como las olas del mar, de aquí para allá. No somos estables, porque somos seres humanos, no somos roboces. Por eso es que el hombre no puede hacer pacto con Dios. Entonces Dios empieza a hacer un pacto con el hombre. El verso 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Recuerda que aquí no se llama Abraham, se llama Abraham. Ya del capítulo 17 en adelante es cuando Dios le cambia el nombre a Abraham. Se llama Abraham, ya con H intercalada y terminando en M. Pero aquí Abraham todavía no le ha cambiado el nombre. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Cayó sueño y cayó como en un éxtasis,
que fue lo que a Abraham le sucedió. No sé si te ha pasado a ti en un momento que está como, es un sueño, pero es un sueño tan real. Es un sueño que cuando tú despiertas, como que es un sueño tan real que ha tenido. Eso es lo que le sucedió a Abraham en esta parte. Él tuvo un sueño. Cayó sueño sobre él, un temor. Y se durmió. Y en ese sueño, el verso 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, empezó a hablar con Abraham en esa éxtasis. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Y qué sucedió cuando el pueblo llegó a Egipto? Después de todo esto, ¿cuánto duró en Egipto? 400 años, porque Dios cumple su palabra. 400 años duró en Egipto de esclavitud, porque ya Dios se lo había revelado, se lo había dicho a Abraham. Era algo que ya no le iba a servir de sorpresa, porque Dios empieza haciendo una promesa, haciendo pacto, pero lo hace y Él cumple su palabra. El que no la cumple es el hombre, pero Dios cumple su promesa. Usted se da cuenta, o fíjense en Abraham, que haya hecho un pacto con Dios de esta magnitud, y ya después de un tiempo allí viene, no tiene todavía a Isaac, y ya se desespera a Sara, y ahí viene Ismael. Rompecabezas para el pueblo de Israel, porque el hombre no puede hacer pacto. Y sigue el verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y verso 15, y tú vendrás a tu padre en paz y serás sepultado en buena vejez. Miren una cosa, Abraham estaba allí delante de Dios haciendo pacto con él, pero él no iba a ver toda la descendencia que Dios le estaba prometiendo a él. Él ahí le dice, tú vas a morir también. El verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hasta la cuarta generación. Entonces, Abraham, que fue con que Dios hizo el pacto, y ahí vino Isaac. Ya no contemos a Abraham, contemos a Isaac, Jacob, José y sus hijos. La cuarta, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó a esta tierra que Dios le prometió a Abraham, pasaron esas 4 generaciones y llegaron. Y José llegó allí, pero llegó muerto. Llegó los huesos, fue lo que llevaron, los huesos de José, fue que llevaron a aquella tierra prometida. Porque Dios cumple su promesa. Dios cumple su palabra. Hermanos, y siguieron las generaciones. Hasta la 4ª generación, ahí vemos que Dios está cumpliendo su palabra. Pero es que cuando leemos el Nuevo Testamento, y ya vamos al libro de Mateo, el capítulo 1, verso 17, allí entonces empieza Mateo a narrar sobre la genealogía de Jesús, y él entonces empieza diciendo de esta forma, y él narra, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿cuántas fueron? Desde David a la explotación de Babilonia, y de la explotación de Babilonia hasta Cristo, porque Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa. Desde allí venía generaciones tras generaciones, y por eso Moisés tiene que decir, tú nos has sido refugio de generación en generación, porque Dios es un Dios de pacto.
Dios es un Dios de promesa que cumple su palabra. Lo que no la cumplimos somos tú y yo. Porque vivimos en esta carne. Hermanos, si la carne a veces no se sujeta a la voluntad de Dios, el espíritu está dispuesto, pero necesita un esfuerzo. Necesitamos un esfuerzo de presentarnos ante Dios, de un sacrificio de obediencia. Sacrificio de obediencia. Ese sacrificio de presentarnos ante Dios por lo que Dios es, no por lo que Dios me da. Hermano, Dios ha sido refugio de generación en generación. Y después de esas 14 por 3 son 42. 42 generaciones. Desde Abraham hasta Jesús. Y de ahí vino el Redentor del mundo. Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la honra. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y si tú puedes contar entonces... Y entonces empezamos a contar desde tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre, hasta llegar a ti, hasta llegar a mí. ¿Cuántas generaciones han pasado? 5. Y Dios siempre ha sido refugio. Y sigue siendo refugio. Porque Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios de promesa, hermano, y yo para decirte esta palabra, yo no tengo que brincar para arriba, ni estar en un momento de emoción y dar voces. Lo que quiero que tú lo entiendas, que el Dios que tú sirves es un Dios de pacto. Que el Dios que tú sirves es un Dios de promesa. Lo que nos falta es un paso de decisión y dar un paso hacia adelante y decirle, Señor, aquí yo estoy, porque he creído a tu palabra. Y es el tiempo de dar un paso de decisión, tomar una decisión en tu vida. No nos quedemos a media. Hermano, por más elegante que tú quieras ser, de nada de eso te vas a valer. Por más que quieras tener, no te vas a valer nada. Yo nunca he visto una persona o una mudanza detrás de un féretro. Yo nunca he visto una mudanza detrás de un féretro. Lo llevan solo. Muchas personas le llevan, pero allí lo sepultan sin nada. Porque del polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué tengo que preocuparme tanto por lo material cuando tengo que la necesidad mía es espiritual? Por eso el hombre tiene necesidad de Dios. Nosotros tenemos necesidad de Dios. Cada día el hombre tiene necesidad de Dios, necesidad de búsqueda. Por eso él siempre está cada día diciendo, venid a mí y descansad en mí, porque yo soy el refugio. Yo soy el descanso. Él hablaba el día de reposo. Jesús es el día de reposo. En Él es que descansamos. Y eso no he querido entenderlo a muchas personas. Pero es que Jesús es el día de reposo. Él es y en Él descansamos, porque Él es el que nos ha dado promesa también de que fue a preparar morada para cada uno de nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y son palabras fieles y verdaderas. Es una palabra que no miente. Dios siempre ha sido nuestro refugio. Pero en un momento, hermano, que tenemos que tomar decisiones. Y a veces son decisiones duras de saber en dónde estoy. Si estoy en Pinto o estoy en Valdemoro. Pero es tiempo de decidir y ponerme a cuenta con Dios. Dios le hablaba al pueblo de Israel por medio de Moisés y el libro de Deuteronomio. Él le decía, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo que he puesto delante de ustedes caminos de bien y caminos de bendición y caminos de maldición, caminos de vida y caminos de muerte. Pero Él le pone a elegir, le dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Generación tras generación, Dios siempre está
llevando ese pacto que hizo con Abraham, porque es un Dios de promesa, es un Dios de palabra. Generación tras generación. Hermanos, y del libro de Génesis, ahí mismo, el capítulo 15, verso 17, lo voy a leer un ratito. Y dice, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los cananeos, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los camoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Era el pacto de promesa que Dios hizo con Abraham. Y hoy todavía esas palabras están ahí que te resuenan. Si te resuena Jerusalén, pues este era el territorio donde estaban los jebuseos. Y por eso lleva el nombre de Jerusalén. Porque todavía Dios deja siempre señal para que el hombre no pueda desmentir lo que Dios hace. Dios siempre deja señal. Siempre deja rastro para que el hombre no pueda desmentir lo que él hace, porque siempre el hombre va siempre queriendo desmentir lo que Dios hace. Y la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque Dios es un Dios de pacto, de promesa. Y Moisés en el Salmo 90 tiene que decir, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú has sido refugio de generación en generación. Hermanos, si nosotros llegásemos a tener una conciencia más transparente, podemos dar cuenta de la misericordia de Dios en nuestra vida. Hay un verso en la Biblia que dice que si no fuera por tu misericordia ya seríamos consumidos. Es Jeremías quien dice eso. Si no fuera por tu misericordia ya seríamos consumidos. Que si no fuera por la misericordia de Dios, hermano, nosotros ya hemos sido consumidos. Porque siempre los designios del hombre van hacia el mal. Y Dios siempre lo que tiene es palabra de bien para nosotros. Tiene palabra de bendición para cada uno de nosotros. Hermanos, cuando Moisés dice, tú eres has sido refugio de generación en generación, es bueno que tú y yo podamos echar manos de esta promesa y poder decir también, haciendo memoria también de la trayectoria de nuestros ancestros, poder decir también, tú has sido ese refugio. Hoy sigue siendo ese refugio en tu vida. Hoy sigue siendo Dios ese refugio en mi vida. Esa es mi casa de refugio, a donde yo voy, a donde voy con mis necesidades, cuando voy con mis problemas, cuando voy con mi alegría, cuando voy con mis emociones, cuando voy con mis dificultades. Hermanos, esa es mi casa de refugio. Es allí donde yo voy, porque ese es el Dios de promesa, ese es el Dios a quien yo sirvo, ese es el Dios a quien yo he creído, y ese es un Dios cercano, porque así yo lo creo. Es un Dios cercano, es un Dios bueno, misericordioso, el Dios amoroso que siempre dirige nuestros pasos. En Salmo 90, verso 2 dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra, desde el mundo y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermanos, eso me hace entender que Dios es un Dios infinito y eterno. La eternidad de Dios no podemos describirla. La eternidad de Dios es algo que te pone a analizar
Y por eso hay personas aún que aún no pueden descifrar lo que es Dios. Cuando nosotros miramos la eternidad de Dios, tenemos que mirar a Dios como un Dios infinito, un Dios eterno, que si yo escojo hacia la izquierda no voy a encontrar fin, pero si escojo a la derecha tampoco voy a encontrarlo, porque Dios es así. Dios es eterno. Desde el principio de los siglos y hasta el siglo, tú sigues siendo Dios, dice Moisés. Dios es un Dios inmutable en su esencia, en sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dios es un Dios inmutable en su esencia, no cambia. Dios no ha cambiado desde el principio. Y lo vemos en el Dios que hizo pacto con Abraham, que sigue tratando con el hombre y día tras día viene tratando con el hombre. 42 generaciones viene Cristo, el plan de promesa, el plan de salvación, y sigue tratando con el hombre, porque no quiere que el hombre se pierda, sino que siga y mire a Cristo como Salvador. Ese es el plan de Dios en nuestra vida. Un plan de Dios de rescate, porque es un Dios de pacto que cumple su promesa. Hermano, la naturaleza de Dios no tiene principio ni tiene fin, porque Dios es Dios eterno. Y este salmo nos hace recordar que la vida humana es corta. Que la vida humana, hermano, es como un sueño. A veces estamos viviendo un sueño. Te levantas por la mañana a trabajar. 4, 5 de la mañana, 3 de la mañana, Lisandro, ¿a qué hora te levantas? Te pasan la noche corriendo en un camión. Llega a la casa, viene a la iglesia, otra vez trabajo, duerme a la iglesia, como si fuera la vida un sueño. Se pasa breve y a veces no nos enteramos. Joven, aprovecha la oportunidad que Dios te da. Iglesia, aprovechemos la oportunidad que Dios nos da. Pero no para buscar cosas materiales, sino para centrarnos en buscarle a Él, para creer en su promesa, en su palabra. La vida es como un sueño, como la hierba. Por la mañana la vemos hermosa, las flores la vemos hermosa, en la tarde marchitada y muere. Hermanos, hablar de la eternidad de Dios y hacia la vida del hombre es como contemplar, vamos a decir, 10.000 millones de minutos en un segundo. Desaparece un segundo ni te vas a dar cuenta. Esa es la vida del ser humano. Es corta, somos breves. Aunque dure 80 años, aunque dure 70 años, aunque dure 100 años, pero es breve. La vida es corta y lo que tenemos que aprovecharla. Este salmo nos hace recordar cuán vulnerable y frágil somos. Y si te quieres recordar, entonces vete al coronavirus. Cuando nos tenían a nosotros encerrados, cuán vulnerables éramos. Qué frágil somos. Pero cuán fuerte nos creemos. Cuán fuerte se cree el ser humano, pero cuán débil es. Solamente hay que llegar a un estado de una enfermedad para darte cuenta lo débil que somos. O en el estado de un problema para que te des cuenta que ya no piensas más que en ese problema. Somos débiles, somos vulnerables, pero nos creemos fuertes, hermano. De la única manera que nosotros verdaderamente somos fuertes es cuando tenemos a Jesús en nuestros corazones. Cuando creemos a su promesa, cuando creemos a su palabra. Pero tenemos que creerle de corazón. No es un día venir a la iglesia y cantarle al Señor como que está necesitado de alabanza. No. Eres tú que estás necesitado de Dios. Tú eres que necesitas alabarle. Tú eres que necesitas buscarle. Tú eres que necesitas humillarte para que Dios se glorifique a través de ti y que pueda bendecirte. Pero somos nosotros que necesitamos a Dios. El verso 12 de Salmo 90, Moisés dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Porque, hermanos, iglesia,
lo único que tenemos que pedir es sabiduría a Dios para seguir caminando en este mundo, para seguir caminando bajo este desafío del sistema. Pedirle al Señor fortaleza, entendimiento, discernimiento en la palabra, pero pedirle sobre todo sabiduría para seguir llevando nuestros hogares, para poder comprender y llevar a nuestros hijos a la obediencia a Cristo, para poder comprender la esposa, para poder comprender el esposo, para podernos amar, para que la iglesia podamos seguir creciendo en esa armonía. Hermano, lo único que tenemos que pedir al Señor sabiduría. Por eso Moisés aquí dice, enséñanos de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría, porque es que a veces somos propensos siempre a esto, hacia el mal. Siempre se nos olvida las cosas, siempre se nos olvida, y Dios tiene siempre que estar recordando cada vez más, yo estoy aquí. Siempre tiene que estar recordando, yo estoy aquí. Y por eso es que nosotros cada día necesitamos de Dios. Necesitamos de Él. Recuerda, Él no te necesita a ti, tú necesitas a Dios. Él tiene morada preparada para ti. Necesitamos a Dios en nuestra vida, necesitamos a Dios en el trabajo, necesitamos a Dios en los estudios, necesitamos a Dios en nuestro hogar, necesitamos a Dios con nuestra familia, necesitamos a Dios con nuestros hijos, necesitamos a Dios. Por eso, hermano, necesitamos la sabiduría, porque necesitamos a Dios en nuestra vida. Él ha sido nuestro refugio, Él cumple su promesa, Él es un Dios del pacto. Confiemos en Él, iglesia, confiemos en el Señor, confiemos en su palabra. Él es fiel a su promesa, Él es fiel a su palabra. Mientras los hermanos pues van pasando, el grupo de alabanza que va a cantar una canción, le invito a que te pongas en pie y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu proeza. Gracias porque tú eres un Dios de promesa. Porque tú eres un Dios que cumple tu palabra. Porque tú eres un Dios que siempre va guiando a tu pueblo de generación en generación. Y gracias porque tú estás con nosotros y guías nuestros pasos. Porque necesitamos, Señor. Necesitamos de tu fortaleza, necesitamos de tu sabiduría. Necesitamos de ti, Padre amado, para que tú sigas guiando nuestro caminar. Para que sigas guiando nuestros pasos. Para que siga obrando en nuestra vida. Ayúdanos a humillarnos. Y a creer cada día más en tu promesa. Y a creer cada día más en tu palabra. Y poder, Padre amado, tener siempre presente que tú eres un Dios de pacto. Que tú eres un Dios de promesa. Que tú eres un Dios que cumple tu palabra. Señor, te necesitamos cada día para seguir en este caminar bajo el desafío de este mundo y del sistema. Que nosotros, Señor, podamos tener tu sabiduría para seguir avanzando y creyendo en tu palabra. Gracias, oh Dios eterno, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.